a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Dr. David Watts y Sean Murphy, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Bueno, lo voy a decir en un momento. Josh, ¿tienes alguna salida próximamente? Nada que anunciar. John, Sí, el 19 y de 19 al 21 voy a ir al Fellow en Tennessee. Voy a ir 1525 Highway 621. Solo Pastor Jerry Coulter. Vamos a tener servicio el viernes a las 7 y a las 8 de la mañana el sábado. Va a ser un desayuno y voy a dar enseñanza y después el servicio en la noche el domingo. Si está en el área, venga. muy bien, Dave. No hasta el otro año. Lauren, Nada. Dr. Watts, ¿algún anuncio? Sí, señor. El 9 al 11 de enero va a haber The Acts 6-4 Conference. Voy a estar ahí en el vestíbulo. Todos los servicios, el hermano Danny va a predicar el jueves en la noche. Yo voy a estar ahí los 3 días. Si tiene más información del Instituto Bíblico de Jimmy Schwaggart, me gustaría conocerlos. Y el 25 al 28 de enero va a ser nuestro día de campus en JSBC. Va a ser unos buenos días. Puede ver la información en la pantalla. Los de bachillerato de 16 a 18 años pueden venir en el campus. Si no puede estar en el campus, vengan las clases y nuestro servicio de la capilla. Y el servicio de adoración de Crossfire puede ver todo ahí, la información. Hay varios paquetes para registrarse, incluyen diferentes cosas. Nos gustaría verlo. Yo sé que si vienen aquí en el campus y pasan un fin de semana con nosotros, usted va a tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios y va a ser un estudiante aquí. Así nos gustaría verlos. Sean, Sí, señor. Voy a estar en Burlington, Florida, el 31 de diciembre con el pastor Bill Bailey en Happy Gospel Church en Burlington. Si está en el área, si está visitando en Florida, ven y está con nosotros el domingo en la mañana a las 10:30 con el pastor Bill Bailey. Y también quiero mencionar como el Crossfire Revival Night. Ese es para aquellos que quieren venir a visitar ese viernes el 26 de enero a las 7. Si quieren venir a ese servicio, está para los días de campus, pero los que quieran venir pueden venir a estar con nosotros. bueno, muy bien, alabado el Señor. Vamos a empezar el día de hoy en el versículo 13, aunque ya lo tratamos ayer, pero vamos a empezar con esa lectura y continuar con los comentarios en el versículo 14, Dave. Por lo cual deseo que no desmayéis por mis tribulaciones, No permita que su fe se debilita por mi emprisionamiento. la cual es por vuestra gloria. Lo que sucedió conmigo terminará en una mayor proclamación del Evangelio, que será para su bien. Podemos ver parte del corazón de Pablo aquí. Así es. Él no está preocupado por lo que le está pasando a él. Está preocupado por el impacto que va a tener sobre los creyentes. El creyente, el cuerpo de Cristo. Eso es algo milagroso. Él está en la prisión. Así es. Y aún así, Dios está usando eso para proclamar el Evangelio, para predicar el Evangelio y para escribir estas epístolas. Los guardias que lo están cuidando, la gente que está visitándolo, él está aprovechándose de toda oportunidad. Romanos 8:28, y sabemos, ¿cómo sabemos? Porque ha sucedido una y otra vez. Sabemos que todo obra para bien. Para bien. Así que, y a mis hijos no les gusta esto, pero yo lo digo, en cada problema hay una oportunidad. Es verdad. Así es. Y Pablo está viendo las oportunidades en su vida y está tratando de dirigir a estos creyentes a lo mismo. Todo
lo que sucede, Dios puede sacar bien de allí. Él trae bien para aquellos Sí. que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Bien, es difícil para nosotros verlo en Amén, ocasiones, así es. pero nosotros sí somos llamados a verlo. Demanda confianza eso o no. Así es. Demanda que si estamos siendo dirigidos por el Espíritu y nos encontramos en cierta circunstancia que no esperábamos, o tal vez una que no nos guste, aún confiamos que Dios va a obrar lo que Él quería en la situación. Tenemos que esperar en Él, ser pacientes. Todo esto no es un atributo fácil y el Espíritu Santo va a llegar al individuo y obrará en él, pero la clave para estar contento y confiar en Dios en todo lo que Pablo nos está presentando, y una vez más todo eso viene de un reconocimiento de que Dios está a cargo. La Escritura dice que los pasos de un hombre bueno son ordenados por el Señor. Y cuando nos recordamos de eso, aún en situaciones malas, llega la fortaleza y la esperanza de que Dios está obrando, aunque tal vez no lo veamos en ese momento. Dios escogió a este hombre, el apóstol Pablo, para ser un ejemplo para el mundo de la iglesia, Así es. todos los tiempos, no solamente esa era en particular, pero todos los tiempos. Y es sorprendente realmente, él escogió a uno que le maldijo, que le maltrató durante varios años y trató de hacerle daño a la obra de Dios y le hizo daño a la obra de Así Dios. es. Y aún Dios lo escoge para ser ejemplo de fe y confianza. Amén. Y, y eso pues nos enseña algo también, ¿no? Que Dios puede cambiar cualquier cosa. A cualquiera. A cualquier persona. Puede cambiar cualquier cosa, no importa quién sea, si ellos permiten que Él lo haga. Si la culpa nunca es con Dios, siempre está con nosotros. Amén. Nosotros somos cabezaduras. Realmente tenemos opiniones fuertes y nosotros pues no somos lo que deberíamos de ser. Así es. Y nadie queda fuera de esa descripción. Así es. Entonces, Dios puede limitar cualquier cosa y toda cosa en mi vida. Entonces, todo lo que sucede en mi vida, si estoy confiando en Él, va a obrar para mi bien. Mm. Eso es difícil creer a veces. Pero es un aliento poder creerlo. Así es. Ese versículo, todos hemos tenido que leer eso a voz alta y estar parados firmes sobre ese versículo para no perder la esperanza en medio de gran tribulación en la vida. Es lo que Pablo está diciendo aquí, no pierdan esperanza en medio de la tribulación. Yo recuerdo que en el año 2017 hablé un poco el día de ayer acerca de un periodo de mi vida en el año 2017 en el 2020, cuando yo estaba en un lugar en el que debía confiar en Dios y no sabía qué iba a suceder, y en el año 2017, a principios de ese año, el padre de mi esposa murió inesperadamente, y luego mi sobrino, el hijo de la hermana de mi esposa, perdón, estaba muy enfermo, fue diagnosticado con una enfermedad muy, muy fuerte, tuvo que estar viajando a hospitales para tratamiento, y después ese año su hogar fue destruido por el huracán Harvey, y la casa de mi suegra también fue destruido. Tuvimos que demoler ciertas áreas y reconstruir esas casas, y en el año 2017 fue uno de esos años en el que uno, bueno, uno dice, Señor, mira, en este próximo año, en el año 2024, al principio del año van a haber muchas personas que van a estar diciendo el año 2024 va a ser el mejor año del mundo y Dios va a hacer muchas cosas y uno va a tener muchas diferentes victorias y en las redes sociales y todo el mundo, pero mire, yo no sé qué es lo que el 2024 va a traer para quien sea, pero sí sé que Dios es fiel y que podemos confiar en Él y que podemos tener esperanza en medio de las tribulaciones para saber que Dios está obrando su plan y su propósito en nuestra vida. Y aun si tenemos un año como el que yo tuve en el año 2017, donde parecía como que todo estaba mal, aún podemos confiar en el Señor, en su plan y propósito, porque como usted dijo, Dios es soberano. Así que no sé cuál es el futuro. ¿Cómo está tu sobrino ahora? Él ahora está de maravilla. Él ya pasó por su tratamiento y él
es fuerte, juega deportes y el Señor lo sanó de todo eso. No puedo recordar exactamente el nombre, pero fue un tiempo muy doloroso, muy del lado del lado de la familia de mi esposa. Ha tenido 2 familiares que han sufrido de esto y no sabíamos qué estaba pasando, pero el Señor lo tocó. Él va a cumplir 8 años de edad en febrero y juega béisbol y juega como un torbellino a donde quiera que él llega y bueno, pero en ese momento era algo muy doloroso y muy tenebroso y fue uno de esos años en los que estoy seguro que todos aquí en el panel podemos decir, yo he tenido uno de esos años en los que diferentes cosas lo impactan a uno a la misma vez, pero Dios es fiel. Son años que queremos casi olvidar, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y yo no sé qué es lo que depara el futuro, pero confío en el Señor y como usted dijo, su soberanía. Y yo sé que Él tiene un plan y un propósito y aún, aunque Pablo estaba en prisión, Él dijo, tengan cuidado, tengan esperanza, miren lo que hizo Dios con los escritos de Filemón, Filipenses, Gálatas, Colosenses, Efesios, todos esos libros en los que el ministerio y el evangelio siguió avanzando y lo logró Dios. Cada año con el Señor es un año maravilloso. Así es, sí, amén. Realmente podemos recordarlo así y, y, y algunos de estos años parecen más dañinos, pero podemos ver y mirar y ver la mano de Dios y verle Amén. trabajando, Así es. ¿no? Y termina siendo, pues, bueno. Yo no sé ustedes, pero yo veo hacia atrás y yo a veces me doy de topes contra la cabeza y digo, bueno, ¿por qué estaba tan preocupado? ¿Por qué estabas tan ansioso? Dios, Esa es la esa parte es la humana parte de humana de nosotros. nosotros, pensando que estábamos mal, pero Dios estaba, bueno, tenía todo bajo control. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por algo que Él terminó obrando. Él aún está obrando en mí acerca de esa situación de la confianza. Es algo difícil de aprender. Me dijo recientemente que estaba un poco cansado. Está un poco cansado, sí, sí. Yo lo estoy desgastando, discúlpenme. Bueno, antes de que el Señor me sanase, Él me dio un versículo. En 2 Corintios 1:4 dice aquel que nos fortalece en todas nuestras tribulaciones para que podamos fortalecer a aquellos que están en problemas con el mismo consejo que recibimos de Dios. Y ese versículo cambió mi manera de pensar de la siguiente manera. Yo vivo esta situación y ¿cuánto tanto tiempo? Bueno, unas 2 semanas antes de que el Señor me sanase. Me refiero a esa parálisis. ¿Cuánto tiempo te duró? Duró unas 2 semanas. Entonces tuve que, bueno, vivir esa experiencia. Escapé de la casa y me subí a un vehículo y me fui a un hotel, a un motel. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, no sabía lo que pasaba en mi vida en ese momento. Y el Señor, pues, antes de Él sanarme, recuerdo ese versículo claramente. Yo jamás había leído ese versículo. No sé por qué el Señor lo puso en mi corazón, ¿no? Y eso empezó mi ¿Paralizó ciertas llamado. partes de su cuerpo? Sí, yo no podía mover el lado izquierdo. Y mi mano era inútil, mi pierna casi no se movía, mi brazo izquierdo lo podía levantar, pero yo sentía de que el hombro se movía, pero no tenía fuerzas. Si alguien me pegaba en el brazo, no sentía nada. Aún los doctores, ¿Qué yo no dijo el sentía doctor? nada. Bueno, que el derrame había causado parálisis en la parte izquierda del cuerpo. El punto es que la tribulación que yo estaba viviendo, él terminó siendo el llamado de Dios. Ya no era yo tratando de cumplir el llamado de Dios. Estaba permitiendo que yo empezase a dejar que el Señor imprimiese en mi mente cuál era su propósito. Dios se preocupa por las almas perdidas. Esa es su prioridad. Mientras crecemos en la gracia y conocimiento del Señor, sí nos madura, nos perfecciona, pero eso es para ayudarnos en nuestro llamado también. Y tiempo después, vinimos aquí a la campaña y luego el Señor nos llamó aquí para mudarnos aquí. Pero tomó todo ese, digamos, ese evento para que yo pensase de manera distinta sobre ¿En mudarme, serio? porque uno se pone cómodo donde Mm. está, ¿no? Se queda cómodo trabajando, estando en la rutina, y las cosas van de cierta manera, y usted no piensa en nada más que, bueno, Dios me va a usar en este parámetro, y Dios me iba a sacar de ese mundo donde yo estaba cómodo, y me iba a poner en un lugar donde básicamente era desconocido para mí, si lo puedo decir de esa manera.
Pero la idea es que nosotros vivimos cosas y mientras las vivimos, ahora son oportunidades para nosotros. Usted trabajaba en las finanzas, ¿verdad? En ese momento sí, yo era un hombre, bueno, profesional. Eso no había cambiado. Era la localidad, la familia, la proximidad, el consuelo, bueno, el ser movido de donde yo estaba era algo con lo que yo había luchado durante muchos años, ¿no? Y era como que el Señor me decía, no te quiero por allá, te quiero aquí. Aquí es donde comenzó su ministerio a florecer después de ese evento. Bueno, yo siempre una persona que iba por las calles y predicaba y ganaba gente que vivía, bueno, indignificados, prostitutas, todo eso. Eso era mi ministerio. Yo hice estudios bíblicos, interesante. El día que yo estaba haciendo estudios bíblicos con profesionales y en las noches salía a las calles, la gente que se consideraba perdida, pero eran los que Dios me había llamado a ver, ¿no? Y eso era preparación, Lauren, yo creo. Era un tiempo de preparación para algo que Él me había llamado a hacer. Pero en lo que tiene que ver con venir aquí, le conocí a usted en el 82 y en una cruzada en Filadelfia. Recuerdo eso. Y yo le incomodé en su almuerzo y ustedes fueron Recuerdo eso. muy cortés conmigo. Y de hecho yo estaba pensando en venir aquí a trabajar en el departamento de cuentas y la señora Francis me dijo que hablase con alguien. En camino a casa, el Señor me dijo, no es lo que te he llamado a hacer. Es decir, no era el momento y no era el trabajo que te estoy llamando a hacer. Y el marco de tiempo, así que tuve que esperar, y qué bueno que esperé, ¿no? Porque por mi espera me casé, nació A mí él también me da gusto, sí. y yo pude ver, como dije, todo, obra para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Estoy sentado aquí pensando, John, hemos estado sentados aquí tantos años y no creo yo que nunca he escuchado la historia de cómo usted fue salvo. Muchos años antes de eso, al final de los 70, mi hermano Bernie fue el que realmente nació de nuevo primero y él era un sonidista para agrupaciones de rock. Él escuchó un mensaje que le habló y él dijo, somos religiosos, pero tenemos que ser salvos. Y obviamente, bueno, realmente tú entre todos estás hablando de eso. Tú, si eres el que... Todos somos religiosos, pero necesitamos a Cristo. Exacto. Entonces, los demás en la familia empezaron en su manera a llegar al conocimiento de Cristo, ¿no? Y un día me vino a la mente, mientras yo estaba en el baño y estaba leyendo un artículo sobre cómo Jesucristo había muerto por mis pecados y cómo Él se entregó por mí. Y eso como que tocó mi corazón y me di cuenta de que yo realmente conozco de Él, pero no lo conozco personalmente. Entonces me fui a casa, era un joven de 16, 17 años de edad, y el Señor habló a mi vida y me dijo, habla con Dios. Y yo entonces allí me entregué, dije, Señor, tengo que servirte, porque esto es demasiado grande para yo abandonarte. 17. Sí, 17 años de edad, sentí la presencia del Señor la primera vez y no había nada como Él. Yo jamás quiero abandonar eso. Y después empezamos a ir a las cruzadas Sí. y todo Y eso. su madre, una vez más, no quiero yo desviarnos, pero su madre No, creció. adelante. Sí, bueno, interesante. Mi mamá fue criada católica romana en Francia. Ella vivió la ocupación nazi en Francia y pudieron proteger 21 judíos. Mi abuelo estaba envuelto en todo eso. Cuando conocí a mi papá, ella simpatizaba con los judíos. No se casó con él por eso, sino porque se enamoró de él. Pero cuando llegamos a los Estados Unidos, no sabía criarnos, así que nos llevó a la iglesia católica romana, pero ella nunca practicó la tradición católica. Siempre hablaba de Cristo. Tienes que conocer a Jesús, decía. Entonces yo creo que mi mamá tenía una relación con el Señor antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, pero nunca decía había que nacer de nuevo. Después de que mi hermano fue salvo, discutieron varios temas y todos empezamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Tuvo ella problemas separándose de la Iglesia Católica Romana? Bueno, yo no recuerdo que jamás fuimos a la iglesia católica. Nosotros íbamos solos a la iglesia, pero ella y mi papá no iban a la iglesia. Ajá. Pero eran católicos romanos. Exacto, mi papá era judío, mi mamá católica, pero ella realmente no recuerdo que ella fue a la iglesia, tal vez en muy pocas ocasiones. Entonces no iban a ninguna iglesia. No, empezaron a ver la televisión, mi mamá especialmente, así es como ella encontró su ministerio y empezó a decir, hay que ver al Jimmy, decía. Hay que ver al Jimmy, él es bueno. Entonces allí es cuando la presencia del Señor lo hizo todo correcto
así que él sabía Mm, la presencia, ¿no? sí. Así que todos empezamos a reunirnos en la habitación, en mi casa y bueno, en la sala de la casa. Mire, nosotros teníamos un gato llamado Frost. En serio, cada vez, escucha esto, 10 minutos antes de que era el reloj, pero como gata, se paraba enfrente de la televisión y miraba la televisión y veía su programación. Y eso era algo Qué gusto que que, tenía esa audiencia. bueno, mire, nos reíamos, pero nos emocionábamos porque cuando el gato se sentaba enfrente de la Y ese televisión, gato veía. sí, se quedaba ahí sentado toda Sí, la sí, programación. amén. Pero en ocasiones, El gato y Josh veían. en distintos momentos, pero el caso es que los momentos cuando veíamos la programación después, hasta este día, yo creo que no hay oportunidades cuando yo sentí la presencia de Dios tan fuerte. Tu papá, escuché que contaste que de niño él se subía en su bicicleta e iba en Alemania a escuchar a Hitler, ¿no? ¿No? Todo el mundo lo hacía. Mi papá, mi tío iban en bicicleta a escuchar y escuchaban esos discursos. Obviamente, ellos tenían que tener cuidado porque eran judíos. Y aunque Hitler en ese momento no estaba en contra de los judíos tan fuerte, pero todavía allí había mucha persecución. Sí, sí, amén. Se perseguía en las escuelas por simplemente ser judíos. ¿Cuándo su papá se dio cuenta de que esto está fuera de lugar y tengo que irme de aquí? Bueno, mi tío Ivan Rosenstern era un doctor en medicina. Por las leyes que estaban cambiando, la medicina estaba socializándose y muchos doctores dijeron no podemos practicar medicina aquí, así que no solamente judíos, pero muchos otros en posiciones profesionales no querían ser parte de ese gobierno, así que se fueron. Él vino a los Estados ¿De Unidos, quién habla? a los Estados Unidos. Ese es mi primo. Y, y, Y él y siguió se en contacto con mantuvieron su en padre. comunicación con la familia. Obviamente el correo era distinto en aquel momento. De hecho, tomaban bastante tiempo para escribir de un punto a otro, pero mi papá, obviamente, cuando las leyes empezaron a cambiar, especialmente desde el 34 al 38, los judíos empezaron a ser perseguidos. Y finalmente, Perseguidos, cuando sí. Kristallnacht llegó, el 38 de 9, La noche de los cristales rotos. a muchos negocios allí. Mi abuelo perdió su negocio. ¿Qué fue lo que hicieron los nazis? ¿Confiscaron todo? Le quitaron todo. Fueron a los bancos, todas las cuentas de banca, cerraron los negocios, robaron propiedad. Lo que pudieron hacer, empezaron a llevar a los judíos en las guerras que se estaban creando. Y los judíos fueron los únicos Y a quienes eso se lo hicieron. se lo hicieron a los judíos y a los gypsies también, o los gitanos, y la gente que estaba en contra de su Bien. gobierno. Así que todos fueron tratados muy similarmente. Pero papá, por una oportunidad, pudo escapar y se iba a los árboles. A veces iba al Consejo de Brasil, entraba en el día para esconderse de los Así de alemanes. crítico. Así que pudo tener protección. Mi tío, su hermano menor, todavía era muy jovencito. ¿Cómo salió de Alemania hasta Gran Bretaña o Francia, donde quiera que fue? Ellos crecieron con individuos que conocían que obviamente se convirtieron parte del partido nazi y era amistoso con ellos y Aunque los eran ayudaron a nazis. escapar. Aunque no eran del partido, eran amigos, algunos. Mi papá conocía a estos individuos o mi abuela, así que pudieron asegurar la manera de Su salir. padre era católico. Judío. Así que consiguieron transportación para Inglaterra, llegaron a Inglaterra, escaparon a Inglaterra, y los otros familiares que viajaron al este, porque mucha de la familia venía de Polonia o de esa área, esos son los que fueron a los campos de concentración y murieron. Sí. Pero mi papá, mi tío, mi abuela escaparon a Inglaterra y luego un año después mi tío que estaba en los Estados Unidos, que vinieron a los Estados Unidos, así que vinieron a una embarcación que trajo unos 5,000 refugiados de Inglaterra a los Estados Unidos, así que pudieron entrar aquí a los Estados Unidos. Y tu papá era judío, ¿correcto? Sí, señor. Sí. ¿Y qué hacía él allí? ¿Cuál era su ocupación? Mi papá era un ingeniero. Obviamente cuando se mudaron a Chicago empezó a buscar trabajo, pero lo importante, porque los Estados Unidos no estaban en la guerra en ese momento, así que él pensaba, como se llamaba la acción de amistosa,
las personas que estaban viniendo como refugiados podían entrar en el ejército para tener ciudadanía. Entonces él pensaba que era una buena ruta, así que se unió al ejército para ser ciudadano americano y con tiempo después Formó parte de se las Fuerzas unió Armadas. al ejército. Un año después los Estados Unidos entran en la guerra y bueno, sucede mi papá va estacionado en Florida por un tiempo y vuelve a Alemania. ¿Cómo fue que llegó a Cristo? Eso tomó tiempo, mucha oración. Mi mamá empezó a buscar al Señor, nos dijo que oremos por nuestro papá y ¿Estaba en ella, contra de eso o no? yo creo que él era más agnóstico. Él no quería ignorar el hecho de que Dios existía, pero él no sentía después de entenderlo todo. ¿El holocausto presentó un problema para él? Claro que sí, él pensaba, si hay un Dios, ¿cómo va a permitir que esto suceda? Especialmente aquellos que son llamados su pueblo. Sí, Entonces muchos judíos no podían reconciliar sí, lo eso. imagino. ¿Cómo nos puede suceder esto de esta manera? 6 millones de judíos destruidos. Sí, sí, amén. ¿Cómo? Pero aún él no negó la existencia de Dios y no nos negó a nosotros el privilegio de aprender de Dios. Teníamos Biblias y las leíamos. Así que él no estaba en contra, pero él personalmente participó muy poco. ¿Dónde estaba él cuando entregó su corazón a Cristo? Estaba viendo un programa de televisión y era una evangelista en ese momento en la televisión. Él acababa de leer la Biblia. Mi papá lo retó a leerla de tapa a tapa y usted conoce a mi mamá un poco. Ella decía, bueno, tú eres un genio, ¿por qué no lees la Biblia de tapa a tapa y a ver qué dice? Entonces él tomó el reto, empezó a leerla. No sé cuántos meses le tomó hacerlo, pero lo hizo. Y estaba viendo esa programación y de repente empezó a llorar y le dijo, ¿por qué estás llorando? Y él dijo, bueno, lloro por lo que ella me está diciendo. ¿Qué yo te dije para que lloraras? No, me dijiste que leas la Biblia y lo hice. Y estoy escuchando a esta mujer en la televisión hablando de Jesús y ella está hablando de la sanidad. Sí, Y vi a alguien sanado en la televisión, dijo. Y yo creo que eso es real. amén. Y entonces allí entregó su corazón al Señor. Mi mamá nos llamó a todos, llegamos a la casa y tuvimos una campaña en ¿Qué casa. fue lo que le dijo a usted? Dijo, he aceptado a Jesús como mi Salvador y desde ese momento eso era el tema del que él hablaba. Yo recuerdo, fue una de las últimas conversaciones que tuve con él en persona antes de que falleciera. Fue como él recibió a Cristo y el hecho de que él leyó la Biblia y miren, es impresionante cómo el Señor obra porque él trata con el corazón mucho, mucho antes de que le digan sí a Cristo. El Espíritu Santo había estado tratando ya con él, leyendo la palabra de Dios y toda la experiencia. El abuelo, él vio a hombres morir, él mismo sufrió heridas, él vio la guerra, destrucción, todo tipo de quebranto de la vida, él lo vio, perdió familia en el holocausto. Vio Sí, todo tenía eso, un corazón vio púrpura él. conflictos. A él le dieron una medalla por Sí, valentía. así es. Y a través de todo eso, papá, como usted estaba diciendo, él estaba viendo el programa, escuchó el Evangelio una vez más siendo predicado, pero cuando él vio un cuerpo enfermo, una persona que creo que estaba paralizada, pero recibió sanidad, él dijo, no puedo discutir con eso. Jesucristo es real. Él es el sanador, Él es el salvador, y es hermoso cuando un judío dice, Él es el Mesías. Y el abuelo, bueno, él no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, uno escuchaba. Su amor por Dios era tan evidente, su amor por usted, por este ministerio, el apoyo, las oraciones, y bueno, fue muy especial esta obra de Dios para ellos. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, Sí, victoria. amén. Aleluya. Tengo paz y gozo en mi interior desde que mi corazón está libre del pecado. Victoria, sí, victoria. Y esos testimonios realmente nunca fallan en tocar mi vida. Y le doy gracias a Dios por lo que Él hace. Amén. Y es que alguien como tu papá, realmente uno no consideraría que él aceptaría a Cristo, ¿no? El potencial para un corazón tan duro después de lo que dijo Josh, lo que él testificó, pero sí, Dios pudo romper esa barrera. Pero ¿saben qué? Algo muy especial, la fidelidad de Dios. Cuando él falleció, yo estaba sufriendo toda esa situación de la ansiedad. Yo no podía viajar a Pittsburgh
Por supuesto, mi madre era del tipo que decía, mira, continúa edificando el muro como Nehemías, sigue obrando para Dios, Él te ha llamado allá y nosotros estamos acá. Jamás había compartido esto, Josh lo sabe, pero en la noche que él falleció, la mañana que él falleció, de hecho falleció, ¿A qué edad? 93 años de edad, ¿En 93 años de serio? edad. En el año 2000, No sabía yo eso. yo apenas estaba despertándome esa mañana. Había tenido 2 veces en mi vida lo que llamaría yo visiones sobrenaturales y de repente fue como que él apareció justo ante mí, saludándome, diciéndome, me voy a casa. Solo unos momentos después, mi hermano me llamó y me dijo, papá acaba de fallecer. Yo le dije, sí, lo sé, él pasó por aquí diciéndome adiós. Yo no pude llegar a él, hermano Mm. Swagger, pero fue tan real, yo sé lo que sé, que él paró por aquí, el Señor le permitió parar por aquí, No lo de dudo. vuelta en camino No a lo casa. dudo. Lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer. Y todas esas experiencias y esos quebrantos, yo puedo ver lo que Dios produjo. Mi familia, mi madre, mi padre, aman a este ministerio y oraron por él diario, no solamente una vez o 2 veces. Sabes, es algo extraño. Yo conocí a tu mamá y a tu papá Sí. en una de las campañas, creo. Ellos estuvieron aquí, pasaron por acá y ellos siempre tuvieron un lugar en mi corazón, aunque no los conocí realmente tanto, pero sentí que especialmente tu madre realmente tenía un verdadero caminar con Dios. Y, Así es. y le damos gracias a Dios por eso. Ella sabía en el espíritu cosas que estaban pasando aquí. Ella me decía cosas que yo no sabía, que el Señor le había mostrado. Y lo más maravilloso de todo para mí fue el día que le llamé a ella tan emocionada, diciéndole, vamos a comenzar Sí, a transmitir en la radio. Y ella me dijo, no, 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 eso no es lo que el Señor me mostró. Yo le dije, mamá, el hermano Swagger escuchó de Dios que esto va a ser fantástico. Y ella dijo, tal vez es un peldaño, pero dijo, va a ser televisión más grande de lo que él piensa, más grande de lo que se puedan imaginar. Ella dijo, va a tocar a todo el mundo. Ella dijo, yo sé de lo que estoy hablando. Ella me Mm. dijo, Y yo recuerdo un día que estaba bien desalentado, yo no sé por qué en ese momento, y tú me contaste sí, eso y realmente me fortaleció. Yo sabía que era el Señor que había hablado y ella me acordó a mi abuela amén, tanto, sí, ¿no? Realmente solamente la había conocido una sola vez, pero cuando perdemos personas así no los podemos reemplazar. amén, Son gigantes en el amén. Señor. Y, y esa palabra que me diste aquel día realmente fue una palabra que yo necesité en ese Fue la momento. obra de Dios porque Él le habló a ella. Estos últimos 2 días, lo que Dios nos ha estado diciendo una y otra vez, a través del apóstol Pablo y su ministerio y testimonios, como el hermano Dave, hermano John, es que Dios está en control. Así Él es, se encarga de nosotros. así es, Él solo nos está pidiendo que confiemos eso es. y no entendemos todas las circunstancias a veces, pero ahora podemos ver esa senda y yo quisiera que usted lo citara porque me encanta tanto. Puedo ver, Puedo ver aquel mundo donde he dado tantas vueltas tantos años, muchas veces entorpecido en ese camino por el fantasma de duda y temores, promesas rotas y sí, desalientos, en el camino fallando, pero el Espíritu ha dirigido sin errar a la tierra que tengo hoy. Alabado Dios. Puedo ver en el monte donde he estado tantos años, muchas veces entorpecido por el fantasma de duda y temor, promesas rotas y desalientos, muchas veces fallando en el camino. Pero el Espíritu ha dirigido a la tierra que hoy poseo. Alabado Dios. aleluya. Tienen que disculpar mi emoción, pero recuerdo la primera vez que escuché, es una alabanza realmente.
creo que en Ohio o en Peoria, me parece que es, estuve en una campaña y, y recibí mis cartas de la casa y había allí una carta de un pastor donde yo acababa de predicar en Luisiana y mientras lo leí empecé a llorar. Puedo ver mirando la montaña donde vagué años cansados, a menudo obstaculizado en mi viaje por los fantasmas de las dudas y los miedos, votos rotos y decepciones. En el camino destruido, pero el Espíritu guió infalible a la tierra que tengo hoy. Es una imagen perfecta. No sé quién lo escribió, pero tenía la dirección de Dios cuando lo escribió, porque caracteriza esto, la vida de cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios, ¿no? Vamos a la pausa y ya volvemos. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Estamos de vuelta Sí, amén. y bueno, damos gracias al Señor. Nunca me canso de escuchar la historia de una alma que es salva, una vida que es transformada, un corazón que se derrite ante Dios. Nunca me canso de escuchar eso. Y Lauren, yo creo que ya lo he cansado. Cuando él piensa que terminó, yo siempre le digo, dejaste la historia de... Siempre le digo lo mismo. Sí, Bueno, Dios lo va a hacer que vaya a la iglesia de una manera u otra, sí. y es sorprendente cómo es que Dios obra. Sí, Es sí, sorprendente cómo Él lo hace. Sí. Realmente, si me disculpas, cuenta la historia otra vez, por favor. Bueno, es la historia de que recibí a Cristo, fui salvo. Cuando ibas a la iglesia y esa persona vino donde Sí, ti, había comenzado a ir la a la estoy iglesia. contando por ti. Sí, tal vez usted lo puede contar casi igual que yo, ¿verdad? Pero yo lo encontré primeramente a usted, fui salvo el 6 de enero y en algún momento, tal vez a finales de enero, tal vez un poco antes, yo me di cuenta que quería algo, quería yo congregarme. Eso estaba naciendo en mi corazón y eso es algo que el Espíritu Santo hace. Así que mucha gente con los que estabas en el trabajo no Nadie eran era salvo, salvos. nadie. Pero yo quería información, quería algo más y no. Bueno, yo había tenido una mala situación con mi familia cuando éramos más jóvenes que nos sacó de la iglesia, así que no confiaba en la gente de la iglesia, pero recordaba que mi padre se quedaba en casa y él sintonizaba a Rex Humbard, Oral Roberts, cuando él nos llevaba a la iglesia. Y esa mañana yo encendí el televisor, era un domingo por la mañana, acababa de salir de mi turno de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 7 de la noche a 7 de la mañana, encendí el televisor y encontré su programa. Y fue un aliento fresco para mí. Y usted sigue diciendo, vaya a una iglesia buena. Y bueno, había una iglesia bautista, que es el tipo de iglesia a la que yo había ido después, hasta que tenía como 11 o 12 años de edad. Estaba cerca de mi casa y pensé, bueno, después de haberlo escuchado a usted decir eso 2 o 3 veces seguidas, voy a ir a la iglesia. Voy a la dije. iglesia. Sí, entonces me vestí en un traje que no tenía nada de combinación con nada y aún uso esos trajes, ¿verdad? Pero bueno, yo fui a la iglesia y comencé a participar en la iglesia y yo estaba muy emocionado, pero después de 4 o 5 semanas, ya había llegado la Pascua, se había ido y yo no estaba feliz, no había un empuje, no encontré ahí lo mismo que yo había estado buscando y estaba un poco desanimado, pero estaba cantando en el coro, estaba haciendo cosas para la iglesia, estaba trabajando como cajero en uno de mis trabajos y una vez más de 7 de la noche a las 7 de la mañana y como a las 4 de la mañana, era el 5 de abril 1986. Como a las 4 a.m. estaba yo parado ahí con mi Biblia, estaba leyéndola
Y entró un amigo y él era un adicto a la heroína. Estaba borracho. Y él había estado de parranda 3 días, una combinación de alcohol y heroína y diferentes cosas. ¿Era Sí, amigo era un tuyo? amigo mío, sí, tenía todo tipo de amigos. Bien. Y él entró. Él sacó a algunos de tu camino, Bueno, ¿no? ellos me sacaron a mí del círculo más bien, pero bueno, de cualquier manera, él entró a esa estación en donde yo estaba trabajando y me dijo, bueno, escuché que te hiciste religioso cuando vio la Biblia que tenía ahí. Yo le mostré a la gente el domingo pasado en la televisión, escuché que te habías hecho religioso. Y yo le dije, bueno, sí, y traté de hablar con él y él me dijo, no, ¿a qué iglesia es a la que estás yendo? Y yo me reí, le dije cuál era y después él se rió de mí. Ahí no es la iglesia donde tienes que ir. Yo te voy a mostrar a qué iglesia tienes que ir. Y yo pensé, bueno, eran las 4 de la mañana, hablamos un poco y él me dice, yo voy a ir por ti. Él sabía dónde yo vivía. Y yo salí a las 7, pasé un tiempo en oración que era importante cuando llegué a la iglesia después. Pero él llegó como a las 9, 9:30 y ahora ya estaba vestido con traje y corbata. Sus botas vaqueras estaban lustradas, todas completamente. Y él estaba viendo muy bien, probablemente estaba un poco más borracho de lo que estaba a las 4 de la mañana. Y me dijo, vamos, yo te llevo. Y yo le dije, no, déjame a mí conducir. Así que nos fuimos de viaje. Yo vivía en Hermitage, Tennessee, como a 12 millas. Llegamos hasta, perdónenme, pero era la iglesia Lighthouse Assembly of God. Y entré. Nunca había sido Nunca ese había lugar. estado allí. Había trabajado y conducido por toda esa área, edificando, construyendo de piscinas y casas, años, y jamás la había visto. De cualquier manera me llevó para allá. Y entramos a la iglesia y yo no sabía qué esperar, pero era una iglesia. Y yo decidí que no iba a ir en traje ni corbata, solamente en pantalones de mezclilla y camiseta, y si no me quieren, no me voy a quedar. Usted sabe cómo somos. Pero entré y ellos fueron personas muy amables y comenzó el servicio y yo pensé, bueno, muy bien, esto va a ser como todo lo demás que yo he visto antes, pero no era nada igual a lo que había experimentado antes. El pastor se levantó y dijo, bueno, oremos para comenzar el servicio. Y yo estaba pensando, un tipo enfrente va a comenzar a orar, querido Dios, Padre Celestial. Y en vez de eso, habían 75 personas con manos al aire, Aleluya. todos ellos orando a la vez. Y Nunca algunos habías de visto ellos- algo así. Algunos de ellos decían cosas que yo no entendía, pero sabía el momento en el que comenzaron a orar, porque yo había sentido esto en su programación, hermano. Pero aún antes de eso, el mismo espíritu que me había arrestado a mí el 6 de enero entró a ese edificio y se podía sentir literalmente. ¿Y lo Ahí- llevaste? Ahí estaba mi amigo también. Él levantó las manos, él sabía cómo actuar. ¿Verdad? Y bueno, al final del llamado al altar o del servicio, él aún hasta fue para recibir la llenura, no recibió nada, pero estuvo allí con sus botas vaqueras y bueno, de cualquier manera. Pero bueno, Pero, el poder de Dios entró a ese lugar y la hermana Melody, siempre voy a amar a la hermana Melody. Ella estaba justo delante de mí y ella fue aquella señora. ella Yo no lo conocía a nadie, pero ella estaba sentada frente a mí. Y ella dio un mensaje en lenguas. nunca habías escuchado Yo algo nunca así. había visto nada similar, pero el Espíritu de Dios estaba todo a mi alrededor. Y una señora del otro lado del pasillo interpretó. Ahora, yo les dije que había pasado tiempo en oración, desde las 7 hasta las 9. No estaba preocupado por las finanzas. Yo quería saber qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Estaba hablando de seguir al Señor y hacer lo que tenía que hacer para seguirlo a Él. Y ella interpretó lo que la hermana Melly dijo y respondió cada pregunta que yo había tenido en oración esa mañana. Como su padre, que yo no sabía qué era lo que estaba viendo, no sabía qué era lo que estaba experimentando, pero yo sabía que entre esta señora y aquella señora era Dios, porque las 3 preguntas que yo había hecho fueron respondidas indirectamente, pero respondidas. Y lo sabía, y sabía que era Dios hablando conmigo. No sabía en qué estaba yo. Estaba en una iglesia pentecostal. Estaba yo ahí.
y fue presentado al Espíritu El Pentecostal. Espíritu Y el de Espíritu de Dios estaba allí, no solamente el Pentecostés, por decirlo. Hay un dulce, dulce Sí, espíritu en Señor. este lugar. Y debe de ser la Mm. presencia del Señor. Y así es, entonces estuve allí y el Espíritu de Dios se estaba moviendo en mi vida. Uno de los problemas que tenía era financiero. Tenía yo $365 en la cuenta. Y yo en oración antes de ir a la iglesia, escribí un cheque por $364. Lo puse en mi bolsillo. Y dije yo, ahora, si aquí es donde se supone que debo estar y esa es la iglesia en la que tú quieres que canten ellos, no sé, voy a pensar la única alabanza, tal como soy, como llamado al altar. Y bueno, esa mañana ellos ni siquiera tenían música en esa iglesia, porque no tenían suficiente gente, no tenían músicos, pero tenían un grupo especial esa mañana que estaba cantando para ellos. Y al final del servicio, ¿saben qué cantó? ¿Qué cantaron? Tal como soy. ¿Y cómo te Bueno, sentiste? yo dije, muy bien, señor, aquí vamos. Y yo sabía que eso me iba a llevar a que la cuenta tuviera $1 después de hacer eso, pero no me importó, porque yo había estado allí. Yo salí de ese edificio y al salir del edificio esa mañana, yo pasé al pastor y le di ese cheque. Le di el cheque a él. Y, y no fue mucho dinero para la gente tal vez el día de hoy, pero era todo lo que tenía, menos $1, solo para que no rebotar el cheque. Y él aún hasta me llamó y me dijo, ¿para qué es esto? Yo le dije, bueno, usted haga lo que usted quiera con él, pero yo salí de esa iglesia y recuerdo una de las últimas cosas que yo quería dejar eran los cigarrillos. Y esa mañana, antes de salir del trabajo, yo había dejado esa cajetilla, había arrojado el encendedor 976,000 veces y había dicho yo antes en el pasado, ya terminé. Pero yo salí de esa iglesia esa mañana, sintiéndome en las nubes. Llevé de vuelta a mi amigo a su casa. Fue a la iglesia esa noche y estaba conduciendo a casa después del servicio de la noche. Y Pero volviste esa noche. sí, sí, si usted encuentra algo de Dios, no solamente vaya en la mañana, Así regrese a donde la es. presencia de Dios está. Mm. Y al estar de vuelta a casa, en camino a casa, esa noche, el 5 de abril de 1986, después de haberle dado mi corazón a Cristo, me di cuenta de que no había querido un cigarrillo. Yo no estaba tan mal como John. Yo no fumaba 5 cajetillas al día, pero estaba cerca de 2. Bueno, John Sí, estaba John peor. estaba peor, sí. Pero tienen que entender que cuando uno es un fumador, hay tiempos específicos cuando los cigarrillos son necesarios después de una comida, Mm. después del café. Y yo había salido a comer, había almorzado, había pasado toda la tarde en la casa comiendo y tomando café y ni siquiera se me había ocurrido, ni había cruzado por mi mente, ni había pensado en eso. Y eso fue el 6 de abril de 1986. Y yo jamás he vuelto Esa a fumar fue la otro última vez cigarrillo que desde fumaste. entonces. Y yo no conocía el mensaje de la cruz, pero la presencia de Dios puede libertar. El Espíritu de Dios puede libertar. Y ese Mm. día no solo me dio a mí un hogar, pero Él comenzó esa senda y me libertó de ese último vicio externo que era tan obvio en mi mente, algo que no era bueno para mí o algo que Cristo no quería en mi vida. Y después fue presentado a un pastor con amor y una comunidad amorosa y ellos me utilizaron ahí hasta que yo me vine para acá al Instituto Bíblico. Lo que me sorprende es cómo Dios usó a este joven, quien era un Así borracho, es. un adicto a las Sí, drogas. Lo usó para de alguna manera, bueno, Dios puede usar a alguien así, claro que sí, sí, Dios lo amén. puede hacer y Sí. lo hace Así es, y constantemente. saben, su nombre era Steve, y aún yo no sé si nunca lo volví a ver. No creo recordar haberlo visto después de Mm, aquel día, pero yo le debo a él claro, muchísimo. claro. Así que si aún está vivo, espero que él haya encontrado lo que estaba buscando aquel Mm, día, porque el Señor lo usó para dirigirme a un lugar en donde yo comencé otra etapa del camino. así Puedo ver es. yo a la distancia. Si te hubieses quedado en esa otra iglesia, hubiese sido muy difícil, ¿no? No creo que hubiera permanecido, hermano Swagger, simplemente porque lo que estaba sintiendo yo, estaba basando yo el espíritu de lo que quería encontrar en una iglesia por su programación. Bien. Y yo quisiera que la gente el día de hoy viera este programa, que sintiera el espíritu de Dios y si su iglesia no Mm, tiene eso,
ese espíritu, no puede dirigirse por lo que el nombre de la iglesia es. Así es. Usted tiene que buscar lo que se está predicando y por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está allí, Él puede hacer cosas inimaginables. Si usted se congrega, una de las razones por qué nos reunimos no solamente es para escuchar la palabra. Eso es importante y primordial. Pero de acuerdo al libro de Hebreos, la razón por qué nos congregamos es para animarnos unos a los otros, Así es. para ayudarnos unos a los otros, para mostrarnos y permitir que nuestros dones comiencen a surgir. Y es de beneficio para la otra persona. Es sorprendente cómo ese servicio, cómo el Señor hizo tanto. Así es, yo estaba ya conectado. Yo regresé la siguiente semana y comencé a ocuparme rápidamente en la iglesia. Varias áreas. Empezaste a tocar el Así piano, es. La iglesia en Nashville no tiene un pianista. Bueno, el pastor me pidió me preguntó si yo cantaba o tocaba. Y bueno, yo me había reinstruido para tocar el piano, porque cuando uno pierde 5 dedos, uno tiene que reinstruirse a tocar el piano. ¿no? Claro que Y sí. así lo hice. Y también a tocar la guitarra. Entonces, el siguiente domingo, llegué y él me pidió que hiciera un especial y lo hice. Y después me dice, necesitamos que usted se encargue de la música. Así que mi primer trabajo en la iglesia llegó 2 semanas después de que había entrado por la puerta y comencé a tocar el piano y cantaba para el líder de adoración. Fue mi primer trabajo en la iglesia. Dios puso a un hombre con una mano en una iglesia en Nashville, Tennessee, a tocar el piano, porque no había músicos. Y luego le dijiste al pastor, pensabas que el Señor estaba tratando Sí, contigo sí. para la música Ahora, country, ¿no? eso es un buen pastor. Tienen que escuchar esto porque esto muestra sabiduría que la mayoría de gente no tiene. Yo estaba involucrado. Yo fui a Nashville para ser un músico de country western. Tenía yo una pequeña banda en Colorado. Grabamos un disco. Teníamos 5 o 6 mil otros tipos. Fuimos a Nashville ¿Cómo? cada año en ese entonces. Y solamente hay un poco de personas, y yo no tenía el don, solamente hay un poco de personas que sí pueden llegar al estatus del estrellato. Pero bueno, yo me mudé para allá para hacer eso. Entonces, después de ser salvo y mi mente comenzó a esclarecerse, escuchaba a Jesús en todo. Uno está tan enamorado de Jesús que yo podía escuchar a Hank Williams Jr. cantando del ajuste de actitud y está hablando de salvación. Pero no es cierto. No. En mi mente, en mi corazón, toda alabanza, toda canción de amor era de Jesús. Pero bueno, yo estaba envuelto en todo eso y yo dije, bueno, voy a regresar Miren, yo viví durante un tiempo en la calle 16 en Nashville, que es la avenida de la música. Todo el mundo que quiere hacer una estrella está allí. Yo vivía allí y dije, bueno, lo voy a llevar y voy a irme a CSAC. Yo no voy a ser un trabajador. Esa es la sección del evangelio de la música, para esa sección de la calle. Yo estaba tratando de hacer todo eso y un día estaba trabajando con el pastor en la iglesia y llegué a él, me le acerqué y le dije, Carl Carpenter es su nombre. No sé si él y su esposa Darles aún están vivos, pero yo les debo a ellos muchísimo. Y el hermano Carpenter, me le acerqué y le dije, hermano Carpenter, ¿sabe? Yo creo que el Espíritu Santo me está enseñando a escribir música country western. Oh, ese corazón engañoso. Sí, eso es un cristiano que no está haciéndole fiel a Cristo. Sí, tenemos que entender por qué estaba yo así. El amor que yo tenía y que aún tengo por Cristo estaba en todo. Él se me quedó viendo y me dijo con amor, Lauren, me dijo, yo no lo creo. ¿No le pareció que Lauren iba a ser una estrella del country? Él me dijo, mira, la mayoría de los pastores aquí en Nashville estarían en desacuerdo conmigo, pero yo no creo que el Señor esté en la música country western. No creo que Él esté involucrado en ese género de música. Pero luego se detuvo, se me quedó viendo y me dijo, pero tú, y él me señaló con el dedo y me dijo, tú, es sensible al Espíritu Santo. Él no me dijo qué era lo que podía o no podía hacer. Él me hizo responsable al maestro dentro de mí. Y yo me fui a casa esa noche o ese día y tienen que entender que yo era un músico, había sido músico toda mi vida. Tenía 300 discos y en ese entonces eran long play. Todo desde Engelbert Humperdinck, Jim Breeze, Wayne Newton, a Boston, Foreigner,
Motley Crue y todo lo que podía existir, Billy Joel, Elton John, todo eso, todo estaba allí. Y yo estaba viendo esa colección pensando, ¿saben? Él tiene toda la razón. No hay nada allí que pueda ayudarme. Todo no tiene sentido. Así que tomé esos 300 discos y los saqué y los puse en la basura. Terminé con un cassette. Algunos ni siquiera saben qué son los cassettes, pero tenía un cassette de música que yo desgasté hasta que compré otra música, pero él lo dijo, me dijo, tú, sé responsable, sensible, y eso es Romanos 14 hasta al pie de la letra. Tú tienes que ser sensible al Espíritu Santo. Y si uno lo es, el maestro de maestros nos guiará. No se trata de ser un santurrón. Se trata de reconocer lo que es provechoso y lo que pueda dañar y decidir dejarlo todo. Te lo dijo Interesantemente, correctamente. yo tenía otro amigo que fue salvo más o menos al mismo tiempo, llegó a mi puerta y el siguiente día, después de salir, yo vi por la ventana y él estaba buscando en mi bote de basura. Y él estaba sacando algunos de esos discos. Algunos cristianos, bueno, necesitamos ser más sensibles. Gracias a Dios por los pastores de las iglesias pequeñas, Así es, ¿verdad? sí, amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.